Bueno, ahora sí. Bueno, ella es la doctora Raquel Montes, es cirujana especialista en mano, en cirugía de mano. Ahora nos está acompañando para darnos una clase de lesiones de fibrocartílago triangular. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que ya solucionamos todo lo de la computadora. Ya, Muchas gracias por estar aquí. De mi parte, admiro muchísimo su trabajo y siempre que la veo en sus ponencias, en los congresos, la verdad es que me gusta mucho su trabajo, es de admirarse y como que no quería quedarme con las ganas de que los demás terapeutas pudieran aprender también de usted. Creo que es algo muy importante que nosotros como terapeutas de mano o estar en el camino a ser terapeutas de mano estemos muy cerca de ustedes para que ustedes pues nos empiecen a dar las guías de cómo son las cirugías, qué es lo que ocupan como técnicas, hasta los nombres de los hilos, de las suturas. Creo que es algo muy importante para nosotros también tener como un enfoque diferente a la rehabilitación convencional, sino que sea ujú. más especializada. Le agradezco mucho que nos esté dando este tiempo. Espero que disfruten el tiempo con la doctora y que hagan sus preguntas porque ella está aquí para aclararnos todas nuestras dudas y pues muchas gracias por aceptarlo. Bienvenida. Hola chicos. No, bueno, yo contentísima porque la verdad es que yo trabajo, mi terapeuta, y puedo decir mi terapeuta porque aparte soy súper obsesiva y controladora. Mi terapeuta hace el 50% del trabajo exitoso. Yo trabajo con Osvaldo y a últimas fechas con Sofi. Entonces, la verdad es que los cirujanos hacemos el 50% de la técnica, pero para que el paciente vea los resultados que quiere ver, sí o sí necesitamos el apoyo de ustedes, los terapeutas. Así que me da mucho gusto, muchas gracias porque me invitan, muchas gracias porque se interesan por esto, porque son pocos los terapeutas que de veras quieren tener un conocimiento más profundo de con qué están trabajando. Porque al final de cuentas, pues ustedes pueden decir, a ver, yo no lo corté y yo no le puse estas anclas y yo no le metí estos fierros y bla, 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 ¿no? Pero ustedes hacen que nuestro trabajo funcione al 100. ¿Va? Así que, claro, siéntanse con la facilidad y confianza de preguntarme, me pueden detener en cualquier momento de la presentación. La presentación está dividida en tres partes. La primera parte es conocer anatomía. Esta me parece que es lo más importante para entonces entender la clínica y por último el tratamiento, que es lo que nosotros hacemos. Al final de cuentas, me parece que son 2 o 3 diapositivas en donde ya nada más metí la parte de rehabilitación porque al final de cuentas ustedes son los expertos en esa área, ¿vale? Evidentemente, conociendo lo que nosotros hacemos previamente, el trabajo que nosotros realizamos, ustedes tienen las bases para desarrollar, aparte, que llegue el paciente al resultado óptimo, ¿va? Entonces, bueno, voy a iniciar. Veo aquí en mi pantalla del lado derecho, los veo a ustedes, así que esa parte de la presentación yo no la veo. Así que si por algo necesito quitarlos y me salgo, ténganme paciencia porque no les asumo. ¿Sale? Entonces ahí Sí, voy. nosotros sí la vemos perfecto. Sí la ven completa, ¿verdad? Sí. Ok, va. Ok. Es importante reconocer que la anatomía del antebrazo completo es una articulación completa, desde el codo hasta radio distal. Radio distal, entiéndase radio y cúbito y carpo, ¿vale? Como pueden ver en la imagen de la extrema derecha, ¿sí se está reproduciendo o no? Sí. Sí, ya vi que sí. Ok. Lo que pueden ver ustedes es el movimiento natural que hace el antebrazo cuando nosotros hacemos pronación y supinación. El movimiento sale del codo porque el eje de toda esta articulación que va desde el codo hasta la muñeca pasa por la cabeza del radio y pasa en la parte central de lo que nosotros conocemos como fóvea. ¿Ok? Súper importante esta palabra, apréndansela porque va a tener una trascendencia bien grande en las diapositivas siguientes. Una vez que nosotros entendemos que todo el antebrazo es una articulación,
es más fácil comprender por qué es tan importante esta parte que a los cirujanos nos encanta, que es el fibrocartílago triangular. Para que se lleve a cabo el movimiento adecuado de pronación y supinación, que al final nos sirve para dos cosas, que es colocar la mano en posición y transmitir cargas con estabilidad, ¿sale? Hace muchos años, yo me acuerdo cuando yo estudié, cuando yo era residente, a mí se me enseñó que la muñeca no cargaba. La muñeca sí carga, la muñeca sí es una articulación de carga. Y es una articulación de carga que necesita mucha estabilidad porque el contacto óseo es muy limitado en el radio distal. No es lo mismo en el codo, de donde nace el movimiento para la pronosupino, el contacto que se lleva a cabo en esta zona. Sin embargo, el contacto que se lleva a cabo acá realmente es muy pequeño. Como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, la articulación entre la fosa sigmoides y la cabeza del cúbito no es correspondiente, no es congruente. Y les puse esta imagen porque es la imagen que más bonita y representativa me encontré, pero también es importante que recuerden que la fosa sigmoides tiene muchas variaciones. Se puede encontrar curva, se puede encontrar en forma de S, se puede encontrar incluso plana y también la cabeza correspondiente puede tener forma circular, puede tener forma cilíndrica o puede tener forma cónica. Una vez que nosotros entendemos que esta articulación congruente no es tan congruente, es que nosotros podemos comprender por qué se necesita un estabilizador tan especializado para esta zona. En los arcos de pronación extrema y supinación extrema, el contacto entre estas, ¿ven mi cursor? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver mi cursor? Sí, Sí, doctora, sí lo vemos. Ok, sí, Sí, vale. sí sí. lo vemos. Entonces, el contacto entre la fosa sigmoides y la parte de la cabeza del cúbito que hace el movimiento en esta zona es menos del 10%. Entonces, si nosotros aprendemos que el movimiento de aquí a aquí realmente se lleva a cabo en los movimientos extremos solamente en esta porción o en esta porción, y que además de tener un desplazamiento así, hay un desplazamiento en el plano coronal de proximal a distal, es que nosotros podemos comprender todas las estructuras que tienen que funcionar en conjunto para poder permitir el movimiento, transmitir cargas y hacerlo estable. Son esas tres características que tiene que tener la articulación radiocubital distal para tener un movimiento o una función adecuada para colocar la mano en posición, ¿sale? Entonces, tiene que ser estable, tiene que transmitir cargas y tiene que permitir todo esto sin dolor, ¿ok? Entonces, la imagen la flechita que acaban de ver es de todo el movimiento de la articulación de radio y cúbito, como toda esta carga se transmite desde el carpo, pasa por la parte central de la fóvea y se transmite por toda la parte del cúbito hasta el codo, ¿va? Por eso es tan importante esta estructura del fibrocartílago triangular. Ahora, en esta parte de esta articulación, nosotros tenemos que tener forzosamente estabilizadores, porque es al final de cuentas la importancia de esta estructura anatómica. Los estabilizadores extrínsecos es el pronador cuadrado, es la membrana interósea más mecánicamente, la parte que más robusta es la porción distal. Luego, el extensor del carpo cubital y la subvaina del extensor del carpo cubital. La subvaina del extensor del carpo cubital es tan importante porque está en estrecha relación en todo el complejo del fibrocartílago triangular y además es un restrictor de la parte dorsal. Este es mecánico, es activo, pues, pero está por la parte externa, ¿vale? De tal manera que sí son estabilizadores extrínsecos, mecánicos, activos, pero la parte profunda es la más importante porque va a la fóvea.
Hay que recordar que la fobia es por donde pasa el eje mecánico de todo el antebrazo, ¿ok? Y en la fotografía del lado derecho, ustedes van a ver la porción completa de todos los componentes del fibrocartílago triangular, que dependiendo del libro en el que lo lean, son 7 o 9. Pero lo más importante es la parte que va unida a la fobia. Aquí en la imagen, yo no alcanzo a ver porque me tapa ustedes acá, o sea, las fotos de ustedes, pero esta parte que vemos aquí son los ligamentos radiocubitales que están divididos en dos porciones, la parte distal y la parte proximal. Tenemos un radio cubital dorsal y tenemos un radio cubital palmar. Esta parte que ustedes ven aquí son los ligamentos ulnocarpianos, que tenemos un ligamento que va de cúbito a semilunar y un ligamento que va de cúbito a piramidal o a triquetum. También lo pueden ver como ulnotriquetal o ulnolunar. Además tenemos otro ligamento que pasa por arriba de estos dos y se une. Aquí en la imagen no se alcanza a ver, pero se puede unir hasta la parte central del hueso grande. ¿Sale? Entonces, llevamos los ligamentos radiocarpianos distales y proximales, el que está del lado dorsal y el que está del lado palmar. Llevamos los ligamentos ulno, ulnolunares, ulnolunar y ulnotriquetal, o también llamados ulnocarpianos. Tenemos el ligamento colateral cubital que va aquí arriba, ¿vale? Y aquí no lo vemos, pero tenemos la subvaina del extensor del carpo y el extensor del carpo, ¿vale? Todos esos son los componentes importantes para el complejo fibrocartílago triangular. Entonces, avanzamos y lo que tenemos aquí son las estructuras que van a ver mayormente publicadas, porque pueden ser 7 o 9, porque dividen los urnocarpianos en 2 o en 3, ¿sale? Entonces, vamos a tener el ligamento radiocubital dorsal y ligamento radiocubital palmar, que sería este y el que está aquí atrás, ¿ok? Luego tenemos el disco articular, que es esta zona que ustedes alcanzan a ver aquí un poquito como más oscura, y luego tenemos el menisco homólogo, que es esta que sube para acá arriba. Literal, ellos son transmisores de cargas. De todo lo que nosotros tomamos en el carpo, lo sujetamos y va hacia abajo, hacia el codo, ¿vale? Luego tenemos el ligamento colateral cubital, que espero que lo esté identificando bien porque no alcanzo a ver, pero tendría que ser esta parte la más externa, que tendría que ir por aquí. Espero que mi cursor esté donde debe de estar. Y la subvaina del extensor cubital del carpo, que sería esta, y los ligamentos ulnocarpianos, ¿vale? Todos estos juntos trabajan en armonía para transmitir cargas, hacer un movimiento estable y hacer la pronosupinación adecuada. Es importante recordar que el fibrocartílago triangular es el estabilizador primario intrínseco de la articulación radiocubital distal. Ya habíamos platicado que tenemos estabilizadores extrínsecos que son activos, que son con los que mayormente ustedes, chicos, pueden trabajar y pueden activar y pueden rehabilitar. Pero el estabilizador primario intrínseco, ese sí compete del cirujano para ver las fallas que debe de presentar, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya conceptualizamos cuáles son todos los componentes del fibrocartílago triangular, tanto los extrínsecos como los intrínsecos, ya podemos profundizar más en los intrínsecos. Los intrínsecos en conjunto son el fibrocartílago triangular con todos los componentes. Pero además ahí, con varios estudios que se han hecho a lo largo de los años, se ha visto que en el momento de hacer los giros, existen dos estructuras todavía muchísimo más importantes, muchísimo más especializadas, que trabajan haciendo la restricción y la estabilidad del movimiento. Y estos son los ligamentos radiocubitales, la porción distal y la porción profunda. A la porción profunda, que está aquí representada en mi cursor, no sé dónde anda, pero bueno, que está aquí representada en azul, se le conoce como radio cubital profundo, radio cubital proximal o ligamento subcruentum. Este ligamento subcruentum es el que proporciona la mayor estabilidad porque es el que va unida al eje
y es el que va unido a la porción ósea, ¿vale? La porción distal de los ligamentos radiocubitales son lo que nosotros vemos por debajo del menisco homólogo y del disco articular. Ahorita vamos a ver imágenes de la artroscopía, no se ven, no se pueden ver. La única manera en que podemos ver sería meternos por debajo de la articulación entre el radio y el cúbito y se alcanza a ver nada más la unión foveal y nada más, porque no, para poder ver los ligamentos tendríamos que hacer una disección bastante extensa o tendría que estar en un cadáver, porque en un paciente sano sano, está cubierto por el menisco homólogo y el disco articular, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos en la artroscopía es ver test que me permiten identificar la función. Una vez que nosotros tenemos positividad o no de estos tests, es que nosotros podemos decir, ah, bueno, está lesionado tal porción de tal manera, o está lesionado únicamente esta zona por este otro tipo de test que tengo positivo, ¿vale? Entonces, recordar nuevamente que en la anatomía tenemos estabilizadores extrínsecos, estabilizadores intrínsecos. Del conjunto del estabilizador intrínseco, que es el fibrocartílago triangular, los más importantes son los radiocubitales. De los radiocubitales tenemos dos porciones, la parte distal y la parte profunda. Y la parte profunda, por mucho, es la que mecánicamente más se exige porque va a la fóvea. Y la fóvea es el eje de carga o de movimiento de todo el antebrazo, ¿vale? Ahora, esta diapositiva me encanta porque nos muestra el movimiento que sucede en la articulación radiocubistal distal cuando nosotros hacemos esto, ¿ok? Lo que sucede al momento de hacer prono supino, ustedes lo saben mejor que yo, es que el radio se traslada por arriba y por debajo, o sea, hace un movimiento de 180 grados sobre el cúbito. Y entonces lo que tenemos es un desplazamiento del radio de distal hacia proximal, ¿ok? Milímetros, pues. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que el movimiento entre pronación, neutral y supinación, toda la estructura, todo el radio junto con estos ligamentos se mueven alrededor del cúbito que es el eje estable. Si nosotros ya tenemos en nuestra cabeza conceptualizado que el fibrocartílago triangular funciona como un triángulo que está unido a una zona ósea, que es la fóvea para la parte profunda y que es la estiloides cubital para la parte distal, esta imagen cobra muchísimo más significancia cuando nosotros vemos que en la parte del lado derecho, ay, me gustaría poder ver mi cursor y no sé dónde está. Pero bueno, del lado, anotar, a ver, espérenme, a ver si puedo, a ver, aquí, anotar los participantes. No, no sé qué estoy haciendo, pero bueno, podemos ver cómo los ligamentos en la parte de la supinación, podemos ver cómo todo el macizo entre el radio y el cúbito se mueve por la imagen como hacia la derecha. En la posición neutra están todos alineados en un mismo eje. Y en la parte de supinación se mueve todo en constructo como hacia la izquierda. Entonces pueden ver cómo es que todo el eje de rotación se da por la unión de estos ligamentos radiocubitales a este centro de rotación, que es la fóvea para la parte proximal y la estiloides cubital para los ligamentos distales. ¿Sale? Ahora continuamos. ¿Por qué no puedo quitar esto? Pero Dígame. necesito apoyo porque ya pude, gracias. Abajo, Este, perdóname, abajo en la barra no aparece algo que dice pizarra. es que sabes que sí, pero no veo mi cursor y solamente paso como una ráfaga así, no sé dónde dejé mi cursor. Como que lo moví fuera de la pantalla, como que, a ver, aquí ya. No, Yo le di, solo me ya selecciona, pero no alcanza a ver qué estoy anotando. activé los permisos, pero no sé por qué no le aparece. Bueno, pero ustedes lo ven bien, ¿no? Sí, nosotros estamos viendo bien las diapositivas. Vale, ok.
Este movimiento que nosotros vimos con una representación, con un modelo anatómico, lo que sucede de manera esquemática es esta imagen. Tenemos la parte distal, que es los ligamentos radiocubitales distales representadas en verde, y tenemos la parte proximal profunda, que son los ligamentos radiocubitales representados en azul. Cuando nosotros hacemos así o así, funcionan de manera contraria. Ustedes seguramente recuerdan cómo es que funcionan los ligamentos en la rodilla. Cuando nosotros extendemos o flexionamos la rodilla, se tensa la parte, el ligamento cruzado anterior y se relaja el posterior. O cuando flexionamos, se tensa el ligamento cruzado posterior y se relaja el anterior. Eso seguramente lo recuerdan de sus clases de cuando andaban formándose, porque es lo que primero ven, lo de la rodilla. Entonces, ahora la muñeca, lo que funciona es igual cuando nosotros hacemos esto o esto, la parte que más se tensa en palmar es la parte profunda, representado en esta imagen con el color azul. Pero si se fijan, la parte verde dorsal también está tensa. Entonces, se tensan de manera contraria para dar estabilidad tanto dorsal como palmar, ¿sale? De tal manera que si la porción profunda palmar está tensa, también la porción tensa de la parte superficial dorsal se tensa. No sé si voy hasta aquí bien. Se tensan de una manera contraria, o sea, si tengo tensa la porción de abajo, la porción profunda dorsal, la porción de arriba se va a tensar, pero la porción palmar, ¿vale? ¿Sí se alcanza a ver o no? ¿Sí se alcanza a entender esto? Es como un efecto cuadriga, sí, sí, no sé si les platicaron ustedes en rehabilitación lo que hace un efecto cuadriga, cuando tienes a los caballos que hacen esto o esto, pero son muchos, se tiene que tensar el de la orilla para jailar a los otros, pero los de a media se tienen que relajar. Entonces, importante, cuando la porción profunda, el ligamento subcruentum, el de abajo, el que va unido a la fobia, se tensa dorsal, la porción superficial se tensa en palmar. Cuando la porción profunda, el subcruentum, que va a la fobia, se tensa en palmar, la porción de arriba se tensa en dorsal. ¿Sale? De tal manera que hay una correspondencia del lado contrario para que se siga manteniendo la estabilidad en prono supino. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿O me regreso? Sí, Sí, doctora, creo ¿Sí? que sí, sería Vale. más doctora. fácil a lo mejor para nosotros entenderlo como si viéramos a nivel muscular músculo agonista y antagonista, pero en temas Ándale. ligamentarios. Creo que así lo van a entender más fácil. Ok, vale. Pues hay un agonista y un antagonista que estabiliza las fuerzas o que estabiliza el movimiento y te confiere una estabilización completa. ¿Vale? Entonces, continuamos. Es importante saber que esta porción del fibrocartílago triangular tiene obviamente irrigación vascular e irrigación nerviosa. ¿Por qué es importante conocer la irrigación vascular? Porque la irrigación vascular que está dada por las arterias interóseas, tanto la anterior como la posterior o la dorsal o la palmar, únicamente, perdón, y también la cubital, únicamente me van a irrigar a la parte externa, igual que los meniscos de la rodilla, solamente están irrigadas la parte externa, porque hasta ahí es donde llegan las arterias, no penetran más allá del centro. Y esto tiene una representación clínica y quirúrgica, porque si nosotros tenemos una ruptura de la zona central de donde está el disco articular o muy adentro del menisco homólogo, no va a reparar. Es un paciente que tienes que pensar que otra cosa vas a hacer, porque acuérdense que esa zona solo transmite cargas. Esa zona central es transmisora de cargas del carpo hacia abajo. Es la parte que transmite cargas.
y esa parte que transmite cargas únicamente necesita ser pues como un Cushing de transmisor de cargas, ¿sale? Y si esa carga, que ya tendríamos otras patologías como síndrome de impactación cubital o un cúbito plus o otras situaciones en donde esta transmisión de carga es tanta que hay un roce y no va a haber una reparación. Y no va a haber una reparación porque no tenemos irrigación, ¿sale? Entonces, únicamente tenemos irrigación en la periferia, lo que nos permite a nosotros también saber qué tipo de lesiones sí vale la pena reparar y cómo repararla, porque sí van a reparar. Porque otras no van a reparar y tampoco vale la pena meter una sutura en la parte central porque el paciente no va a tener ahí como un objeto extraño, en una zona donde no hay reparación. ¿Ok? Y otra de las cosas es que la irrigación neurológica se está dando por los nervios cubital, el interosseo posterior y el interosseo anterior. Así que al paciente le va a doler por adelante y por atrás. ¿Sale? Que esa es la parte donde ustedes entran, que les duele todo. ¿Va? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros sospechamos de una lesión del fibrocartílago triangular, que es al final el objetivo de la charla? Son pacientes que tienen lesión o que sufrieron una caída con la mano en extensión, pero que sufrieron movimientos de rotación, ¿vale? Generalmente son pacientes que tienen una caída con la mano en esta posición, ya sea hacia atrás, o que hicieron una carga y giraron la mano, o por ejemplo, una persona que pudiera estar manipulando un objeto como este taladro, que son movimientos de rotación o con mucha carga o mal controlados o muy intensos, ¿va? Así que son pacientes que tienen dolor al hacer rotación o sufrieron, el inicio de la molestia es una caída en rotación o al momento de la caída si hicieron una rotación, al final de cuentas es un movimiento rotacional el que afecta el fibrocartílago triangular. ¿Se ha dado también lesiones de fibrocartílago triangular sin movimientos rotacionales? Sí, pero son muy pocas y casi todas las lesiones de esa zona son centrales. Centrales, acuérdense que no hay irrigación, entonces no sirve de nada que se reparen. Lo que hacemos es debridación y ya está. Así que bueno, si tienen pacientes que tuvieron una caída con la mano en extensión y hubo rotación, un movimiento súbito y violento, por ejemplo, con una herramienta de este tipo de taladros, o como la chica que ustedes ven aquí en el centro que está haciendo patinaje sobre hielo, nosotros tuvimos un paciente que hizo una vuelta de carro en una dinámica en su trabajo y cargó sus 110 kilos de peso en solo la mano, en querer hacer una vuelta de carro y pues bueno, tuvo una carga con un movimiento rotacional que no aguantó, ¿vale? O, por ejemplo, en las personas que andan en la bicicleta que no sueltan el manubrio y pues hacen un movimiento rotacional que es extremo, ¿sale? Este tipo de pacientes van a sentir un chasquido, van a sentir un dolor intenso y generalmente pueden seguir con su vida, pero van a notar conforme pase el resto de los días que tienen incapacidad para los movimientos rotacionales y que van perdiendo fuerza. Así que son pacientes que tienen obviamente dolor cubital y ahorita vamos a ver los test para identificar o para sospechar lesiones del fibrocartílago triangular. El paciente te va a decir, doctora, es que no puedo ni siquiera abrir la llave de mi casa. Doctora, es que no puedo exprimir un trapeador. Doctora, es que no puedo abrir la llave de, no sé, del jardín. Doctora, es que cuando voy en el carro y tengo que girar a la derecha me duele. O no puedo abrir una jarra, como ven aquí al chico de las aceitunas. O sea, son movimientos rotacionales y el paciente puede empezar, pero es que es una mensada. Sí, bueno, pues, pero no puedes hacer movimientos rotacionales si te genera dolor. ¿Va? Entonces, ¿qué test Como es con los que por, nosotros empezamos a sospechar que tenemos lesión del fibrocartílago triangular? Bueno, los pacientes tienen dolor foveal, que es el dolor en esta zona donde ustedes pueden ver la imagen, es en el centro, justo donde termina la cabeza del cúbito, entre el extensor del carpo y el flexor del carpo. El paciente tiene dolor ahí. Es diferente
que esto sea molesto para el paciente. Generalmente es molesto, pero si ustedes lo hacen bilateral, se van a dar cuenta que sí, efectivamente, el paciente tiene dolor al tocar en esta zona, ¿vale? Porque ahí, justo debajo donde ustedes están tocando, está la inserción foveal y eso duele, ¿vale? Otra de las cosas es el volumen test, que es trasladar desde anterior hacia posterior el cúbito con respecto al radio. Acuérdense que la parte estable es el cúbito. Entonces, si nosotros podemos mover hacia anterior y hacia posterior el cúbito, que es la parte estable, pues está mal, porque debe tener una estabilidad. Este test se hace en neutro, en prono y en supino. ¿Por qué hacemos neutro, prono y supino? Porque acuérdense que veníamos de una diapositiva en donde si nosotros ponemos la mano en prono, tenemos una porción de los ligamentos que se estabiliza en prono y otra porción de los ligamentos, perdón, que se tensa en prono y otra porción de los ligamentos que se estabiliza en supino. Acuérdense, del azul, como dijo Osvaldo, antagonistas y agonistas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer el test en neutro, en supino y en prono, ¿vale? Y de esa manera nosotros podemos tener un esquema mental de que si el paciente tiene mayor molestia en prono, quiere decir, o desplazo más el cúbito, cuando lo tengo en prono, quiere decir que la parte profunda palmar en el ligamento subcruentum es la que está más dañada. Que si el paciente se desplaza más hacia el dorsal, quiere decir que la parte profunda dorsal, bla, bla, bla. Ustedes hagan su esquema mental y su ejercicio para que vean cuál es en prono y cuál es en supino. Y esto te permite, de una manera indirecta, saber qué porción es la que está más dañada, ¿vale? Otra de los test es este que se llama GRIND o test de Nakamura. El paciente es llevado así a desviación cubital y se hace el movimiento de prono y el movimiento de supino. Y como todo el movimiento o todo el traslado está inestable, al paciente le genera dolor. Con estos tres, es muy difícil que se les escape a alguien que tenga una lesión del fibrocartílago triangular. Existen otras 20,000 causas del dolor cubital del carpo que si quieren luego les doy una clase porque es extraordinariamente extenso las lesiones, las patologías del cúbito de la muñeca, pero con estos tres que ustedes sepan identificar dolor foveal, el desplazamiento que debe hacer, hay pacientes que son laxos. Acuérdense que siempre debe de hacerlo con la muñeca contralateral. Entonces, un desplazamiento que no es igual que la otra mano, que la otra muñeca, o que tengas un test de Nakamura positivo, paciente que muy seguramente tiene una lesión de alguno de los complementos, de uno de alguno de los unidades del fibrocartílago triangular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la imagen? Por ultrasonido se puede identificar, la verdad es que hay que tener mucha imaginación porque no se alcanza a ver bien la parte profunda. Te puede ayudar muchísimo para identificar lesiones de los componentes más externos como ruptura de la subvaina, como una excursión adecuada del extensor del carpo cubital fuera y dentro de la canaleta donde debe de ir, pero para poder ver la parte profunda se debe utilizar la resonancia magnética. La resonancia magnética solamente es un complemento de lo que clínicamente ya sospechas. Así que lo que nosotros esperamos ver es imágenes hiperintensas que nos dicen que hay líquido donde no debe de haber líquido, donde se debe de ver oscuro, porque ustedes recuerden que todos los ligamentos y todas las porciones tendinosas en T2 se deben de observar oscuras. Así que si nosotros tenemos un corte en T2 y nosotros ya sabemos que la porción profunda del ligamento radiocubital distal se debe de ver oscura y no se alcanza a ver, sino que más bien ves, como por ejemplo la imagen superior izquierda, se alcanza a ver una línea en donde ustedes ven que sale una línea oscura del radio y se inserta en el cúbito, esa es la porción foveal que está adecuada. Pero no alcanzan a ver
la otra línea que más bien se corta, que sale del radio y después hay una mancha blanca. Esa mancha blanca me está diciendo que la porción superficial ya no está adherida a lo que debe estar adherido, ¿sale? Entonces vemos una brillantez donde no debe de haberla. Luego, si ven en la imagen del lado izquierdo inferior, se alcanza a ver una línea oscura que sale desde el radio, pero se pierde en la unión tanto superior como inferior hacia la parte del cúbito. Esto nos habla de que tenemos ruptura tanto en la parte superior como en la parte inferior de estos dos ligamentos. Esto es en los cortes coronales. En los cortes axiales también podemos ver un desplazamiento del cúbito con respecto a la fosa sigmoides. Entonces vemos aquí que el cúbito, en lugar de estar medianamente concéntrico, que ya acuérdense que ya sabemos que no son completamente concéntricos, se ve un desplazamiento hacia dorsal, ¿vale? Entonces, todos estos tipos de imágenes me permiten a mí identificar o ver que lo que yo alcanzo a sospechar con la radiografía, con la exploración clínica, se complementa con la imagenología. Así que bueno, tenemos dos maneras de clasificar las lesiones del fibrocartílago triangular. Palmer hizo una clasificación, es la clasificación más antigua que tenemos y no es una mala clasificación. El problema es que Palmer todavía no había identificado las dos porciones del ligamento radiocubital, ni la distal ni la profunda. Entonces, lo único que hizo fue clasificarlos en 1 y 2, que era 1 es traumática, considérese como aguda, y la 2 es la degenerativa, que son pacientes que ya tenían mucho más tiempo y ya tienen datos de cronicidad. Así que la Palmer los clasifica en 1 o 2 y luego les dan números a sus localizaciones, que son los números que habíamos nosotros identificado en las primeras diapositivas. Si es por ejemplo, la localización B. La localización B habla de la unión ósea. Acuérdense, Palmer no dividía en porción distal ni en porción profunda, solamente es la unión ósea. Entonces, Palmer no sabía que había dos ligamentos y cómo funcionaban estos, agonistas, antagonistas. Entonces, lo único que hace que es traumática, o sea, aguda, locación 1B, por ejemplo, 1B. Era una ruptura aguda B en la unión ósea con el cúbito, ¿sale? Y de ahí nos vamos a la B, a la A, a la D, a la C. Ahí ustedes ven la imagen. Luego, la Palmer 2 era una lesión que ya no era aguda, que ya tenía que ya tenía indicios degenerativos, entiéndase, una ruptura que ya no tenía capacidad para reparar o que ya tenía una lesión condral. Una vez que nosotros vemos que tenemos una ruptura con lesión condral, quiere decir que es una lesión muy crónica, que tenemos que pensar en otro tipo de manejo porque ya tenemos un cartílago que no me va a funcionar, aunque yo estabilice la zona que está desestabilizada, ¿vale? Por lo que hace mucho tiempo que ya no utilizamos Palmer. Los radiólogos la siguen utilizando porque, creo que porque no se saben la de ACI. Pero bueno, casi siempre les van a reportar lesión 1B de Palmer. Lo que nada más te dice que es una lesión aguda y que está unida a la parte cubital. Y de ahí no lo sacas. Pero bueno, por lo menos saben identificar que la porción del radio al cúbito, en el cúbito, tiene una lesión. ¿Sale? La clasificación que nosotros sí utilizamos y es la que a nosotros nos da más información y sobre todo nos guía al tratamiento y al pronóstico es esta clasificación de Atzei-Luchetti. Ellos lo que hicieron fue identificar las dos porciones del ligamento, la parte distal y la parte profunda, y ver en cuál, acuérdense que toda esta unión hacia el cúbito es la parte B de Palmer, ¿vale? La parte distal y la parte profunda se pueden dañar en diferentes porciones, como veíamos en la resonancia pasada. En la tipo 1, nosotros tenemos ruptura del ligamento en la parte distal. En la tipo 2 tenemos los dos ligamentos, tanto el distal como el profundo roto. En la tipo 3 tenemos ruptura de la parte solo profunda.
Y si nos vamos más abajo en la clasificación, podemos ver que la tipo 4 y la tipo 5 tenemos ruptura de las dos zonas, pero ya son lo que se puede considerar crónico o con lesiones que ya te tienen que empezar a ti como cirujano, tienes que pensar en acompañarlo de otro gesto quirúrgico, porque son lesiones donde no tienes tejido suficiente para reparar, o sea que ya es irreparable, o ya tienes una lesión condral en la cabeza del cúbito, de tal manera que aunque tú pudieras alcanzar, porque hay técnicas para reconstrucción de estos dos porciones con injertos de palmar y varias cosas. Pero la lesión 4 y la lesión 5 son lesiones de que la estructura ya es irreparable, ya no tienes de dónde agarrarte, se te desgarra, o está muy cortito, o se perdió, o se reabsorbió, o está fibroso, lo que tú quieras. Entonces, la lesión 4 son estructuras irreparables, o la parte 5 es una lesión condral que ya te tiene que pensar hacer otra cosa. ¿Sale? Entonces nos vamos a quedar con que la Palmer 1B es una lesión traumática aguda en la unión con el cúbito, y esta 1B se clasifica en Palmer y Atzey en tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 superficial, tipo 2 profundo, tipo 3, tipo 1 superficial, tipo 2 las dos y tipo 3 solo profundo. O sea, va como de arriba, los dos y solo abajo. Esto, para poderlo identificar, tenemos en artroscopía muchos test artroscópicos. Teníamos test clínicos y test artroscópicos. Ahora vamos a ver con los test artroscópicos. Una vez que nosotros hacemos los portales para la artroscopía, nosotros vamos a ayudarnos. No sé qué estoy haciendo. ¿Están saliendo brillitos atrás de mi pantalla? Ya no, ¿No? ya cesaron. Que se quitaron. No sé por qué salió eso. Ay, bueno. Este. Pero quedó grabado, Nos vamos, bueno, para que no se me duerman. Este, o sea, nos apoyamos del palpador, que literal es un palito con pues como ven aquí la imagen, es un palito así dobladito, delgadito, delgadito, que podemos introducir en la muñeca y tenemos que jalar y tenemos que palpar. Lo que nosotros vamos a ver es el trampolín, que es ver si está aguado, literal, si está aguado, porque nos habla de la parte superficial. O el test de Hook, literal, es si se engancha y se levanta. Ok, vamos allá. Así que, acuérdense que tenemos los dos ligamentos así como un triángulo, ¿vale? Esta imagen que ustedes ven aquí es el ghost sign, porque literal se levanta como si fuera una sabanita, pues un fantasmita. Y aquí lo van a ver el trampolín. El trampolín, ven que está aguado, es un tejido que se ve laxo, que se ve aguado. Esto significa que hay una lesión de las dos partes, principalmente la superficial. Lo voy a regresar porque ya vi que está muy rápido el video. Esta ruptura es la ruptura central. Esta ruptura no se repara porque no hay irrigación. Esta parte está entrando el trampolín, el ganchito, donde no debe de entrar porque los ligamentos no están unidos a la parte ósea. Esta que se le llama trampolín está testando la parte de arriba y está guanga, ¿sale? Entonces, nuevamente, esta es una ruptura central de donde no hay irrigación y ahí no se hace nada. Esta es una ruptura profunda que se levanta en lo que no se debe de levantar porque no están insertos los ligamentos al hueso. Esta es una ruptura de la parte superficial que está guanga porque no están los ligamentos superficiales tensos. ¿Sale? Y esta es una imagen por debajo de todo, en donde ustedes pueden, en la parte peluda del lado izquierdo, deben de verse la unión al hueso, que es lo que les digo, la fobia es la parte más importante porque es la unión del ligamento profundo subcruentum al hueso. La fobia es la parte del eje del movimiento de prono supino. Bueno, pues ahí del lado izquierdo todo lo que ven peludo es la unión de esos dos ligamentos. Doctora, pero ni se alcanza a ver. Así se ve. En un vivo así se ve. O no se ve, pero así se ve. ¿Sale?
Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Existen dos maneras de repararlo. Acuérdense, hay un ligamento superficial y hay un ligamento profundo. El ligamento superficial va hacia la parte del menisco homólogo, la cápsula y, y el disco articular. Esta parte superficial, la única unión que tiene es a la parte distal de la estiloides cubital. Esta parte superficial se repara de tejido blando a tejido blando, o sea, de ligamento superficial a cápsula, porque lo que vimos en la imagen anterior es que está guango, entonces tenemos que retensar todo eso. Entonces se repara de carnita con carnita, ¿sale? Del ligamento superficial a la cápsula articular. La parte profunda que va al hueso se repara de carnita a hueso, porque necesitamos replicar nuevamente la unión a la fóvea. ¿Sale? Ahora, esta imagen es de una reparación únicamente superficial. Lo que nosotros hacemos es pasar una sutura, que es una sutura PDS, monofilamento reabsorbible, que nos permite volver pues a juntar, reparar, coser, unir esta parte superficial a la cápsula. Metemos dos agujas, metemos unos hilos a esas dos agujas y los tensamos y los jalamos. Por la parte de afuera sacamos los hilos, le hacemos un nudito y ya está. Es la parte superficial y ya. Es la parte superficial de los ligamentos. Únicamente carnita con cápsula. ¿Sale? Parte superficial con cápsula. Si ustedes si ustedes son observadores, fíjense que no tocamos la parte central. Únicamente las suturas están en la periferia, en la orilla. ¿Por qué en la orilla? Porque es la única zona donde nosotros tenemos irrigación sanguínea. Así que si se fijan, estamos muy a la orilla. Pues sí, muy a la orilla porque es la única zona que va a reparar. ¿Sale? Muy central, no hacemos nada. Debridamos si acaso, aspiramos, lavamos y se acabó. ¿Va? Ahora, avanzamos con la parte profunda. Para la parte profunda tenemos que volver a hacer la unión ósea, que es la unión foveal. La unión foveal se puede hacer de dos maneras. Con un túnel, o sea, ¿cómo estoy sacando? No manches, no sé por qué hago eso. Con un túnel o con un ancla, ¿sale? El ancla va a la fóvea con las suturas, y ahí pueden ver en la imagen del lado izquierdo, ven como un tubito azul, que es un ancla que perforamos en el hueso y con los hilos de las anclas, o sea, suturamos igual que en la imagen pasada. A mí no me gusta. Ya hay estudios en donde nos dicen que las anclas se pueden aflojar. Entonces, yo no hago anclaje foveal, lo que yo hago es una sutura transósea en donde tenemos que perforar el cúbito y salir en la zona de la fobia y pasar los hilos. ¿Vale? Vamos allá. El anclaje óseo se puede hacer de diferente manera. A mano alzada, que llamamos nosotros, que es literal ver en el fluoroscopio y meter la aguja y luego ir haciendo con las brocas un agujero más grande que me permita meter las agujas, como vieron en la imagen pasada, pero a través del orificio hecho a través del cúbito, o se puede hacer con una guía. Esta guía es de Artrex. Todavía no estoy segura si la tenemos aquí en Guadalajara, pero es una muy parecida a la reparación que hacen del ligamento cruzado anterior en la rodilla. No la sé usar. Yo hago todos los túneles a manos libres con el apoyo del fluoroscopio y ver dónde está saliendo la aguja. Ahorita vamos a ver una imagen. Existen diferentes técnicas. Hay otra técnica de sutura también all around, que es la imagen que ustedes ven aquí abajo. El all around lo que, lo que quiere replicar es la unión de toda la
la parte cubital, tanto de la parte superficial como de la parte profunda. Acuérdense que teníamos dos ligamentos, uno que estaba en azul profundo y uno que estaba en verde arriba. Ok, el all around lo que hace es raspar el hueso por debajo, meterle un aparato que se llama shaver, raspar el hueso por debajo del cúbito que sangre y luego nada más le pasa un montón de suturas y pega todo, lo pega al hueso. No atraviesa hueso, lo pega al hueso, lo adhiere, lo junta, lo pone en contacto con el hueso raspado que está sangrado. Esa es otra técnica, también la sé hacer. El único, el único defecto de esta técnica es que estos hilos que van alrededor de la estiloides, por eso se llama all around, como pueden ver en la imagen inferior del lado izquierdo, van a ver una sutura verde y una sutura morada. Están abrazando la estiloides cubital. ¿Sí la alcanzan a identificar? Esta zona lo que hace es abrazar todo y jalarlo hacia abajo. Luego se ancla o se ancla a la estiloide, perdón, a la diáfisis del cúbito con una anclita, así como una tachuelita. Pero cuando nosotros giramos, estas suturas hacen una cosa que se llama efecto sierra de Gigli. Cuando tú giras, estas dos suturas al final tienen que reabsorberse las suturas, pero si utilizas suturas ortocord, que son suturas súper especializadas, no se rompen porque deben de mantener la posición pegada al hueso de toda la estructura del fibrocartílago triangular. Y cuando tú giras, estas suturas hacen esto al hueso y lo pueden romper. Entonces, es otra técnica. Tenemos un paciente que hicimos eso. Hasta ahorita el paciente va re bien, pero yo tengo el temor de que conforme pase más el tiempo, me haga este efecto sierra de Gigli y que al rato llegue con el cúbito fracturado, ¿va? Entonces, es buena porque ahí agarras las dos porciones y las unes y las pegas a la parte ósea donde debe ir sin perforar el hueso. ¿Por qué hago hincapié en sin perforar el hueso? Porque tú en la técnica, tú como cirujano, cuando perforas el hueso puedes romper el hueso, ¿sale? Así que todas las técnicas tienen sus pros y sus contras. A mí la técnica que más me gusta es la transósea, con el riesgo de fracturar el hueso que ya lo hemos fracturado, ¿vale? Entonces, importante de esto. Las lesiones periféricas las de arriba, que es el ligamento solo de arriba, aunque sea solo de arriba, les va mejor a los pacientes haciéndole una sutura transósea. Ustedes pueden decir, a ver, doctora, pero tú llevas 45 minutos diciéndonos que es la parte de arriba va hacia arriba y la parte de abajo es la que va hacia la fóvea. Sí, pero mecánicamente, si tú todo lo juntas a la parte ósea, a los pacientes les va mejor. ¿Por qué? Porque hay estudios que nos dicen que el paciente recupera más rápido y la fuerza recupera también más pronto. ¿Vale? Las lesiones foveales, las que van a la unión ósea, si tú las reparas transóseo, les va mejor que si les pones anclas. ¿Por qué, doctora? Porque se ha visto que las anclas se pueden aflojar. ¿Ok? Ahora, las técnicas artroscópicas con respecto a los resultados abiertos que se hacían antes, dan mejores resultados las técnicas artroscópicas o con apoyo artroscópico porque abres menos, cruentas menos. ¿Vale? Ok. Esta es la técnica que nosotros hacemos para reparación de fibrocartílago triangular de la ruptura profunda de los ligamentos profundos o subcruentum que van a la fobia, que van a la unión de la fobia, que es el eje de rotación. Lo que hacemos nosotros se llama anclaje foveal. Lo que hacemos nosotros es hacer una perforación. Ustedes pueden ver ahí la imagen del fluros, cómo se ve la guía que está atravesando el cúbito, que está perforando el cúbito y que me va que me va a llevar a donde tiene que estar la unión al hueso, ¿vale? Ahora, también esto es súper importante porque luego se han hecho otros estudios para saber si nosotros viéramos el cúbito por encima, así, no debe de salir en cualquier parte. La unión foveal, como es el eje mecánico, tiene que salir solamente en dos puntos. En un punto
que se llama punto 2 y punto 5, porque los dividieron en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros vemos todo el cúbito, no puede salir en cualquier parte de aquí a aquí. Tiene que salir sí o sí aquí. Solo ahí. Para que se vuelva a reconstruir la parte del eje. Así que de por sí esto ya es difícil. Normalmente nosotros no vemos el cúbito así. Lo vemos así. Entonces nada más alcanzamos a ver cómo sale así. Ya sea o muy acá o muy acá. Pero no alcanzamos a ver nada más. Así que de por sí, reconstruir mecánicamente así adecuadamente como debe ser, no alcanzamos a verlo, ¿vale? Pero bueno, nos damos una idea con el fluoroscopio de a la hora de cómo tiene que salir. Generalmente la salida adecuada para una reconstrucción adecuada es dorsal, o sea, muy hasta este lado, dorsal y cubital, que es de la manera en cómo mejor se vuelve a perforar la parte foveal. Así que la guía debe de salir así y así. Ok, este es un paciente que tiene una estabilidad dorsal. Esto es lo que les digo mano alzada. Se hace la perforación así directo con el taladro y viéndolo con el fluoroscopio. Una vez que nosotros hacemos el túnel, pasamos otra vez las agujas, pasamos la sutura, a través del mismo túnel pasamos las dos suturas, vemos ahí como ya tenemos una sutura ahí adentro y vemos cómo atravesamos nuevamente el fibrocartílago triangular con una nueva guía para poder recuperar la sutura, de tal manera que ya tenemos un puente, ¿sale? Y luego con esta aguja, perdón, con este hilo, lo anclamos a la parte distal. Nuevamente, se hace la perforación a mano alzada, vemos que salga donde debe de salir, perforamos, atravesamos con una aguja, con un hilo, luego en otro punto, a un ladito, volvemos a hacer otra perforación, sale la aguja, recuperamos el hilo y ya tenemos un puente de hilo que después jalamos por la parte de afuera de la piel y con un ancla la pegamos a la diáfisis del cúbito, que es lo que van a ver ustedes aquí, que estamos metiendo ya el hilo al ancla y pegarlo al cúbito. Y ustedes pueden ver la diferencia de cómo se movía el cúbito una vez que hicimos todo el proceso a cómo se mueve ya en bloque todo radiocúbito cuando hacemos esto. A ver, ya nada más que sea la única parte. Y bueno, otra vez el hilo, hacemos el puente, recuperamos y quiero que vean nada más la imagen de al final. Cómo es que el radio con respecto al cúbito ya se mueve en un solo bloque con respecto a la imagen inicial del video, ¿vale? Ahí está. Bueno, y ahora, una vez que nosotros hacemos eso, nosotros ponemos una inmovilización de este tipo que se llama Monster. Este tipo de férula me permite mover el codo a flexión y extensión, pero no me permite la pronosupino, porque tenemos que tener un tiempo de adherencia de los tejidos, que es aproximadamente 6 semanas. Todos los pacientes me matan por ser 6 semanas. Ahorita estoy viendo a ver si lo podemos acortar a 4, pero biológicamente necesitamos 6 semanas para que haya adherencia de las partes ligamentarias. ¿Por qué? Porque biológicamente así está, en todos los libros dice eso, ¿sale? De la parte de rehabilitación, les puede hablar mi rehabilitador, que es Josué, que es el que me rehabilita a todos, Josué Osvaldo, perdón, que es, me va a matar, Osvaldo, Osvaldo, te quiero, sin ti no haría nada. Entonces, eso se los puede platicar Osvaldo, que es el que me rehabilita a mis pacientes. La verdad es que nos ha ido muy bien con esta técnica. Sí es más tardada, sí es de riesgo. No sé si aquí tengo la imagen de la... No, no la tengo. En este mismo paciente que es mi cuñado, le rompimos el cúbito. A la hora que nosotros perforamos, nos fuimos hasta el otro lado y le fracturamos el cúbito. Así que razón por qué además dejarlo inmovilizado las 6 semanas. Pero está tan bien que Osvaldo, ¿a las cuántas semanas le volvió a dar al taladro?
¿No está Osvaldo? A las 5 semanas y 3 días usó el taladro otra vez y fue cuando se volvió a lastimar. Ay, bueno, y al final de cuentas, la estabilidad fue tan buena que tenemos un paciente contento y feliz con una transósea de fibrocartílago triangular. Y ya está, chicos. Entonces, por mi parte, yo cierro con que sospéchenlo. Ya se saben, la exploración clínica son 3 test: dolor foveal, desplazamiento en neutro, prono y supino. Luego también acuérdense de el GRIND, ¿sale? O Nakamura test, como ustedes le quieran poner. Hay que reconocer el signo de lesión con los signos artroscópicos. Esto no les toca a ustedes, pero nosotros lo podemos poner en la historia clínica porque dependiendo del signo artroscópico es la técnica que se va a utilizar, el tiempo de inmovilización y la rehabilitación que se va a llevar a cabo, ¿vale? Es bien importante, acuérdense que la parte del estabilizador intrínseco más importante, la porción más importante es la parte subcruentum proximal o foveal. Hay que realizar, su cirujano debe de realizar la técnica que mejor domine y enseñarles o versarlos mucho en esta técnica, porque de eso depende el éxito para el paciente. Y bueno, esto va más bien como para cirujanos. Tejido que no esté reparable o que tenga degeneración cartilaginosa no se repara, se tiene que utilizar otro tipo de técnicas. Y ya está. ¿Dudas o preguntas? Ya, por fin mi cursor. Bueno, yo Ya. quiero agregar y darle las gracias. Qué bueno que nos mencionó las pruebas, porque creo que es algo importante que tenemos que considerar en rehabilitación. Algunas o la mayor parte de las fracturas de radio cúbito terminan en una lesión de fibrocartílago y a veces, pues, no sé, la falta de experiencia de algunos traumatólogos hacen que solo reparen la fractura y no se checa el fibrocartílago y me ha tocado muchísimas veces tener que diagnosticarlo yo en rehabilitación. Y bueno, yo tengo pues algo de años de experiencia en la rehabilitación y pues me doy cuenta que es una lesión del fibrocartílago, entonces le hablo al doctor y le digo, doctor, ¿sabe qué? Pues noto una inestabilidad en el cúbito, cree que pueda checar nuestro paciente, lo envío, el doctor dice, pues ¿sabes qué? Sí, hay una lesión del fibrocartílago. Pero creo que esa expertise que usted nos acaba de como compartir es algo muy importante para nosotros porque le vamos a quitar tiempo al paciente de una mala recuperación. Podemos estar 6 semanas, 7, 8, 9, 12 semanas rehabilitando una fractura radiocúbito cuando pudimos también prevenir ya una lesión de, bueno, no prevenir, pero diagnosticar una lesión del fibrocartílago triangular y pudimos no dejar pasar esas 12 semanas, sino poner atención semanas antes. Y creo que usted nos acaba de enseñar unas pruebas que nosotros vamos a tener que utilizar muchas de las veces en nuestra rehabilitación cuando nuestro paciente no está avanzando. Hay una inestabilidad del cúbito y hay dolor, el paciente pues no avanza en las cargas de peso, hay algo malo en el fibrocartílago y creo que esto que usted nos acaba de decir nos da pauta a qué es lo que se tiene que realizar. Entonces, bueno, Yes. aunque a veces hay traumatólogos que tienen mucha experiencia, también se les llega a pasar. Entonces, el fibrocartílago es algo como que a veces estaba muy en el desierto, pero ahora se ha puesto muchísimo de moda. Es correcto. Entonces, qué bueno que se está como en lo particular usted, que es una de las doctoras que más ve esto, y yo creo que por eso aceptó dar esta clase, porque es algo de lo que la apasiona. Entonces, muchas felicidades por su trabajo y gracias por compartirnos la plática. Creo que a muchos de los que nos dedicamos a la rehabilitación de mano nos ayuda bastante. Sí, la verdad es que es importante recordar que una fractura de radio distal se va a acompañar, la mayoría se va a acompañar de lesiones ligamentarias articulares, ya sea fibrocartílago triangular o escafo lunar. Casi siempre se tienen esas dos, fibrocartílago triangular o escafo lunar. Entonces, los datos clínicos para un escafo lunar son diferentes, pero siempre acuérdense, una fractura de radio
que no le metieron el artros, para mí, que soy cirujana de mano, me parece que le faltó el 50% del tratamiento. ¿Por qué? Porque un impacto con una caída con la mano extendida que te rompe un hueso, imagínate por dónde pasaron todas esas cargas o toda esa fuerza que te rompió el hueso, ¿sale? Así que es importante de la manera de lo posible, porque claro que como cirujano te incrementa el costo, que todas las fracturas de radio estuvieran acompañadas de una valoración artroscópica para saber si se tiene o no que reparar o si tiene que inmovilizar o es una ruptura en donde no se va a reparar, donde no hay irrigación sanguínea, pues no pasa nada, ya sabes que le va a doler al paciente, pero se le va a quitar después, o alguna situación como esa que para que a ti te permita informar al paciente y decirle a tu terapeuta, oye, además trae esto y esto y esto y se necesita esto y esto y esto. Así que bueno, chicos, espero que les haya funcionado, espero que hayan aprendido y nada, un gusto para que me permitan platicarles de lo que yo hago, de lo que andamos haciendo acá en Guadalajara. Y nada, con gusto les doy otra plática si ustedes gustan. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la doctora? Muchas gracias, doctora. Yo tengo un paciente que tiene precisamente esos síntomas y esa problemática con estos test que acaba de mencionar precisamente. Tiene dolor, pero tiene históricamente una fractura del semilunar Mm, eh, y pues obviamente por lo que me está comentando ahorita en la clase, seguramente el cartílago fibril está roto, seguramente, ajá. pero después de 25 años de ese evento, ¿hay manera de hacer algo? Yo creo que ahí más bien sería, si ya tenemos una ruptura de data de 25 años, acuérdate que habíamos visto la clasificación, la 1, la 2 y la 3 es una ruptura de la zona aguda. La 4 es un tejido que no va a ser reparable, que es muy probablemente lo que le pasa a tu paciente, o inclusive la 5, que es como el tejido ya no es reparable, acuérdate que también el fibrocartílago triangular es un transmisor de cargas. Entonces, si ya tiene 25 años, que hubo una ruptura o un desgarro, no sé, y no se trató, ese tejido que transmite carga, me imagino, se está, no sé, desgarrando, se está abriendo, no hubo cicatrización, no hubo una cicatrización no adecuada, siguió 25 años, trabaja, bla, 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 bla. Entonces, muy probablemente estemos ante una lesión grado 4 o una lesión grado 5. Acuérdate, grado 4, tejido no reparable, o grado 5 ya tengo una lesión cartilaginosa de la cabeza del cúbito. De tal manera que el movimiento entre radio y cúbito ya no va a ser un movimiento que esté protegido por una superficie cartilaginosa. Yo creo, me voy directamente a eso por los 25 años de evolución que tiene el paciente. Entonces, yo creo que ahí sería tomarle una radiografía que casi te apuesto que va a tener una lesión, ya datos de lesión artrósicos entre radio y cúbito, porque son 25 años, o una resonancia magnética en donde ya vas a ver que no hay tejido con que trabajar. Entonces, a ese paciente vale la pena mandarlo o recomendarle o de una manera muy educada, pues, porque luego también a los cirujanos nos gusta que nos digan qué hacer, que el terapeuta lo haya identificado y que el cirujano diga, no, se le va a quitar. Oiga, no, no, pues no se le va a quitar. O sea, esto es una articulación y esta articulación ni está estable ni transmite cargas y ya tiene una lesión erosiva de hueso con hueso. Oiga, no, esto no se le va a quitar. Esto necesita ser tratado de diferente manera. Entonces, sería más bien identificar en qué tipo de lesión está, que yo casi estoy segura que va a ser casi me voy a las 5, que ya tenga un tejido no reparable por los 25 años que lleva y que aparte ya tenga una lesión en el cartílago entre el radio y el cúbito. Entonces, con este paciente ya hay que pensar, hay que pensar en plastías, artroplastías, que es reconstruir la cabeza del cúbito, o en México todavía no, no, sí tenemos
En México sí tenemos la prótesis de Checker, solamente que es la prótesis de Checker que te reconstruye la articulación entre el cúbito y el radio, cuesta como 120,000 pesos y solamente se traen por pedido y bueno, muchas cosas que nosotros tenemos aquí en México. Como nosotros no tenemos el acceso tan fácil para una reconstrucción artroplástica de la articulación, hemos inventado un montón de cosas para los pacientes que al final de cuentas les ganan tiempo. ¿Vale? Que ya esa sería como para otra clase, que son las Sauve Kapanji o los Darrashes o varias cosas que me permiten a mí quitar el dolor de esta zona articular sin suprimir la movilidad o la transmisión de cargas. Al final de cuentas, el paciente ya trae una lesión de 25 años que sí o sí le va a suponer un detrimento de la función. Excelente, Hay una muchísimas gracias. Gracias a ti. Hay una pregunta que dice, ¿en qué momento el paciente puede volver a hacer movimientos como apretar, escurrir, tirar la muñeca y apoyarse en el peso del cuerpo? Bueno, Pasando la sexta semana, la Monster la utiliza por 6 semanas, que no me permite hacer pronosupino, pero sí flexoextensión del codo. En este tiempo de cicatrización, que son 6 semanas, biológicamente se necesita eso para que el constructo se pegue al hueso y haga ahí una unión fibrosa estable. Se quita la férula y empieza entonces sí la rehabilitación. Es entonces cuando parcialmente y paulatinamente al paciente se le lleva a la presión. Acuérdense que siempre va primero la movilidad y luego la fuerza y luego la carga. Entonces, hasta terminando la sexta semana, el paciente empieza con la rehabilitación para movilidad, fuerza y carga. Y ahí sí, el que los lleva es Osvaldo. Si ustedes me dicen, ¿cuál es el protocolo de rehabilitación? Yo les diría, Osvaldo, dale, porque yo lo único que le digo es, Osvaldo, a partir de entonces, ahorita ya está cicatrizado mi tejido, se hizo esto, esto y esto, este músculo hace esto, no pueden hacer esto, sí pueden hacer esto, y él los lleva en un protocolo de rehabilitación para este tipo de lesiones. Si ustedes me dicen, doctora, ¿cuál es el protocolo? Yo no lo hice. El protocolo, Osvaldo se fue con el rehabilitador de mi maestro allí en Barcelona, no, en Madrid, y él es el que lleva el protocolo de rehabilitación. Entonces, si ustedes me dicen que, ¿cómo va? Pregúntenle a Osvaldo. Lo único que yo sé decirles es el tiempo que se inmoviliza para que biológicamente el constructo que yo como cirujano realicé quede estable, para que ustedes poco a poco, rehabilitadores, lo lleven al resultado final. Osvaldo, ¿ya se Mande, fue? mande. No, Ah, aquí estoy. ¿cómo los llevas? ¿Cuánto? O sea, después de que yo te digo que ya pueden quitar la férula, ¿cómo los llevas? O sea, a grandes rasgos, ¿cómo los llevas a dar de alta al paciente? Igual y también mañana toca que demos una clase, vamos a ver un Ah, poquito de todo este procedimiento, digo, para los que estén en el diplomado y de todas maneras, bueno, es igual progresivo, pero cada paciente es completamente individual, porque algunos, pero igual la clave es primero movilidad, luego estabilidad, fuerza y hasta el final las cargas axiales o tracciones también. sí. Pero Yo lo sí, bueno, único mañana que, lo vamos a ver un poquito más. Sí, yo lo único que lo único que checo es, o sea, yo los mando sexta semana y le digo, ya váyase con Osvaldo. Doctora, acá cuando yo lo veo cada 10 sesiones. Si vemos que el paciente se me inflama mucho, Osvaldo me lo manda. Si vemos que el paciente está muy rígido, Osvaldo me lo manda. Si vemos que hay que apoyarlo con medicamentos, sobre todo los pacientes que son muy piquis, que se me inflaman mucho, que no quieren mover, que necesitan apoyo con medicamentos analgésicos o incluso de neuromodulación por el dolor o de em, antidepresivos también. ¿Por qué antidepresivos? Porque a mí me gusta utilizar antidepresivos. Si el paciente es muy picky y no te tolera la rehabilitación en el tiempo que más o menos, tú ya sabes más o menos a las 10 sesiones cómo te regresa el paciente. Tiene que poder hacer esto, esto y esto y esto, dependiendo qué procedimiento quirúrgico le hayas hecho. Si el paciente te empieza a desarrollar un síndrome doloroso regional complejo, luego me lo checa Osvaldo, me regresa al paciente. Yo al paciente, obviamente, le hacemos coco wash
y le empezamos a meter medicamentos analgésicos, neuromoduladores y antidepresivos. ¿Por qué estas tres cosas, doctora? Porque estas tres cosas le permiten al paciente tolerar mejor su trabajo. Porque si este paciente está quejando un montón, no les va a dejar hacer ustedes su trabajo. Entonces, ustedes me dicen, ¿cuántas semanas, doctora? Híjole, o sea, cada paciente lleva su proceso individual y lo único que nosotros hacemos, tanto Osvaldo como yo, que Osvaldo ya me sabe identificar qué sí va bien en el orden adecuado y qué no va bien, es cuando ya puedo, yo regresa conmigo y ya yo puedo decir, ¿sabes qué, Osvaldo? Te le voy a poner analgésicos, te le voy a poner pregabalina, te le voy a poner venlafaxina para que te aguante. Entonces, como tal, no podría decirles, pero pues yo espero que con la clase de mañana de Osvaldo ustedes se den una mejor idea. Doctora, si me permite darles un aporte en Sí. rehabilitación, cuando el paciente llega, a nosotros nos los mandan inmediatamente en la primera semana para hacerles la férula. Cuidamos su rehabilitación de la flexión extensión de la muñeca, evitando la pronosupinación, flexión extensión de codo y todos los movimientos de hombro, porque como son 6 semanas sin rehabilitación, el paciente empieza a tener un deterioro de todos los músculos. Entonces, nosotros tratamos de que todo eso no se pierda. Entonces, tenemos como el protocolo desde la semana 0 y movilizamos todo miembro superior, hacemos isometría para músculos de hombro, músculos de antebrazo, evitando obviamente la desviación radiocubital, pero damos movilidad de flexión, extensión de muñeca con la mano en neutro. Eso nos ha ayudado bastante a evitar la inflamación, evitar el dolor articular después de la sexta semana que comenzamos la pronosupinación. Nos ha bajado muchísimo pues más que nada el dolor y la inflamación, que es con lo que más batallamos cuando comenzamos en la semana 6. Entonces, yo creo que los médicos han empezado como a confiar un poquito más en el tratamiento temprano y eso nos ha ayudado a evitar todas esas cosas que se desarrollan cuando el paciente no estaba movilizado 6 semanas. Entonces, también creo que todo depende con el médico que trabajen, depende del rehabilitador que está haciendo como el protocolo de rehabilitación y mucho del paciente, porque es un paciente muy cooperador, no lo necesitas todos los días, pero si es un paciente que no va a cooperar, que no entiende que hay que hacer la rehabilitación, el paciente tiene que ser monitoreado para los movimientos, aunque sean muy pocos, todos los días. Entonces, creo que también depende muchísimo del paciente que tengamos enfrente. Entonces, Sí. Bueno, ya se nos hizo demasiado tarde. Ya Usted vi, me ya son dijo, las 9. media hora. Sí. Y Ya bueno, vi. sí vamos a tener una clase mañana con Osvaldo y van a poder aclarar muchísimas dudas ahí. Y doctora, bueno, se lo voy a hacer llegar, pero le entregamos un certificado por la ¡Ay, qué participación bonito! Muchas gracias, se lo voy a hacer llegar por PDF, por la clase de la lesión de fibrocartílago triangular. Muchas gracias por su participación, gracias por enseñarnos mucho. Espero tenerla otra vez en una de nuestras clases. Con mucho gusto. Muy Bueno, bien. chicos, muchísimas gracias y muchas gracias de nuevo, doctora, por esta clase. Muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Nos quedamos, nos vamos. Solo te voy a trabajar. Pues es que un ojo al gato y otro al garabato. Ya descansar, Felipe. Ya es hora de dormir. Ahora, me falta un paciente y terminamos. Felipe es nocturno, ya sabes. A ver. No puedo habilitar la cámara, no. Quiero verles. ¿Por qué? Ah, No porque sé. yo te la... No, es que yo te la quité. ¡Ah! ¡Qué ataque! ¡Qué ataque! A ver, le quité el El video. Felipe con clínica 24/7. Ahí está.
Ya, Ay, está voy. grabando todavía. No, ¿todavía? No, yo lo Ujú. quité. Ay, no me Sí dice. está grabando.